¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Porque somos cuerpo y somos alma, debemos formarnos en ambas dimensiones. Es por eso que en este programa siempre abordamos y tratamos temas que tienen que ver con la formación humana. El día de hoy quiero que comentemos en este espacio en que abordamos temas sobre la formación humana, lo que está sucediendo en la actualidad con los niños, con nuestros hijos, a los que les damos demasiado. No todos los padres hacemos por los que les dan demasiado a sus hijos, que es lo que está pasando actualmente. Los niños exigen constantemente cosas, quieren que se les compre algo, pero en los padres está el hacerlo o no hacerlo, entendiendo por qué se les da o por qué no se les da, pero a los niños que están exigiendo constantemente que se les compre algo y que necesitan algo para estar siempre entretenidos y que rara vez perseveran en sus proyectos, en lo que emprenden, cambian, son cambiantes, son caprichosos y luego se quejan de que están aburridos, no pueden esperar unos minutos, son impacientes o quieren lo que los demás tienen y ellos no. Todos estos son rasgos de un síndrome al que algunos especialistas, psicólogos les han llamado los hijos de la opulencia. Son muchos, no pocos, sino muchos los niños que encajan hoy día en las descripciones a que me referí. Estos niños son producto del exceso de cosas que se les compran, del exceso de diversiones y exceso de actividades, así como de la falta de que los privemos de algunas cosas para que ellos vayan aprendiendo que no lo merecen todo, no lo pueden tener siempre todo. También, pues como les evitamos dificultades, las resolvemos por ellos, pues ellos no las tienen. Y de esa manera estamos criando a los niños conforme a lo que nos venden todos esos publicistas, todas esas notas que salen en los periódicos, en los medios de comunicación, llevándonos a una sociedad de consumo en la actualidad. Todo supuestamente con la intención de hacerle la vida lo más agradable posible y que los niños vivan felices, pero no nos damos cuenta que por un lado a ellos los hacemos esclavos de sí mismos, de sus caprichos, y nosotros terminamos siendo esclavos de ellos. Es que nosotros, al comportarnos de esa manera, asumimos como una obligación hacer cuanto esfuerzo sea necesario para complacerlos en todos sus caprichos y evitarles cualquier contrariedad. Así que no es raro pues ver que cuando los niños pierden algo, ahí andamos los padres con solicitud tratando de reemplazárselo, porque si no va a ser tremendo conflicto, o berrean, o gritan, o exigen, o cuando enfrentan un problema, ahí vamos a resolvérselo, o cuando están aburridos, inventamos lo que sea para entretenerlos. Cuando quieren algo, hacemos lo que sea necesario para concedérselo, y muchas veces a costa de grandes sacrificios. Cuando se habla de hijos de la opulencia, no me refería yo a que vienen de padres que
tienen exceso, que están en la opulencia, no, sino que a ellos los llenamos de excesos. De opulencia es un título que les dan algunos psicólogos, dije, pero se refiere a los excesos. Y esos excesos muchas veces, repito, los satisfacemos a base de nuestro sacrificio personal. Y de esta manera los niños están creciendo acostumbrados a que siempre les decimos sí a todo lo que se les antoja y no desarrollan, por lo tanto, el autocontrol que se requiere en la vida cuando les decimos no. Cuando les decimos no, es un freno que les obliga a reconsiderar por qué no les dimos lo que pedían, o que entiendan que no siempre es posible tener lo que se quiere, o que aún pudiendo darles lo que requerían, les estamos enseñando de esa manera a entender que se debe practicar la templanza, la continencia. De otra manera, cuando ellos tengan que ejercer ese autocontrol en la vida, no van a saber decirle no a los vicios, a la promiscuidad, a las tentaciones que se les empiezan a presentar ya desde la juventud, y de ahí para adelante, cuando ya no tienen, por razones propias de su edad, la supervisión de los adultos, de sus padres, pues en ese momento corren riesgos grandes de llevarse, pues, golpes que finalmente los enseñarán, de ahí aprenderán, pero que a veces se los van a dar innecesariamente o con riesgos. Por eso el saberles decir no es una obligación que debe ejercer el padre de familia y no estarle dando todo lo que el niño exige. Son muchos los problemas que pueden surgir, pues, como consecuencia de esta actitud que asumimos los padres cuando estamos complaciendo en todo a los hijos. Por eso siempre se ha dicho que cualquier cosa en exceso es perjudicial. Yo me acuerdo que algún locutor por ahí, que más de alguna vez ustedes y yo oímos, decía, no mata el uso, sino el abuso, y es una verdad. Una de las cosas más graves que ocurren cuando asumimos nosotros, padres, estas actitudes, es que los hijos no tienen oportunidad de desarrollar las capacidades y herramientas que van a necesitar para triunfar ellos en la vida y poder ser felices de verdad, sentirse realizados, porque lo que obtienen es fruto de su propio esfuerzo. Y lo que nos cuesta lo apreciamos. Lo que nos llega gratis, sin esfuerzo, lo despreciamos. Por eso el dar en exceso no es el poner las bases para que los hijos lleguen a ser auténticamente felices, sino dependiente de las cosas, cambiantes, caprichosos, intolerantes e incapaces de sentir que siempre hay que decir no, o hay que privarse de las cosas para poderlas luego apreciar en forma más alta. Lo que nos cuesta lo apreciamos, decía hace rato. Se puede decir pues que la niñez es un periodo de entrenamiento para la edad adulta, y así como la constante actividad que desarrollan los niños, si se fijan, ya suben, ya bajan, ya corren, ya van, son incansables. Pues esta actividad física de la infancia a ellos les sirve para desarrollar su sistema muscular.
pues así también las privaciones, el esfuerzo y las experiencias desagradables les son fundamentales para desarrollar las capacidades que van a requerir en la vida para superar los obstáculos que inevitablemente van a encontrar. Durante los primeros años de la vida, los niños no tienen ningún autocontrol, y hablo en general. Si se fijan, ni siquiera pueden controlar sus esfínteres cuando son muy pequeños. Si orinan, defecan, deben traer su pañal. Una de las funciones básicas, pues, de los padres es servir como controles externos desde pequeños e irlos educando. Hijo, ya puedes ir al baño, hijo, ya puedes ir a ayudarte tú solito, ya no necesitas pañal. En fin, les empezamos a ayudar desde la más tierna infancia. Pues con ese entendimiento hay que seguirles ayudando a controlar esos deseos que no siempre deben ser atendidos, o si se atienden se lleva el riesgo de volverlos, como ya dije, caprichosos. Estamos revisando qué sucede cuando le damos todo lo que nos piden a los hijos, y decíamos que están creciendo, muchos de ellos acostumbrados a que a todos se les dice sí, y en consecuencia no desarrollan un autocontrol para decir no posteriormente, cuando llegan a la pubertad, a la juventud y a la vida adulta, a los vicios, a las tentaciones, etcétera. O sea que les tenemos que ayudar a que formen su fuerza de voluntad, que no es otra cosa sino la capacidad de limitarse a sí mismos, de poner un freno, un autocontrol. Si para evitar que los niños se hagan daño, los tuviéramos constantemente en nuestros brazos, es fácil entender que ciertamente no sufrirían ningún golpe, pero su sistema muscular, entendemos bien que se atrofiaría. O sea, un órgano que no se pone a funcionar se atrofia. De igual manera, si tratamos de evitarles toda contrariedad y los complacemos en cuanto se les antoja, o les resolvemos los problemas que se les presentan, pues no van a tener cómo desarrollar las virtudes que necesitan para enfrentar la vida, virtudes como la tolerancia a la frustración, la moderación o el autocontrol. Es decir, todo lo que se requiere para tener un carácter sólido y una fuerza de voluntad firme, férrea, cuando sean adultos, que ahí ya depende de la formación que haya recibido durante su infancia. Esas son sus armas con las que va a luchar. Miren, lo que se siembra de pequeños, eso se cosecha en la vida. Véanse ustedes, igual que yo me veo, y en los momentos de prueba, en los momentos en que hay que echar mano de la energía para enfrentar los problemas que nos plantea la vida, terminamos dándonos cuenta que los principios y valores que nos inculcaron nuestros padres de pequeños fueron los que prevalecieron. Son una guía segura que nos hace que caminemos con paso firme en la vida. Entender esto es cumplir con la misión de padre. De otra forma, vamos a ser pues hijos caprichosos, hijos intolerantes, hijos siempre en busca de novedades, hijos inconstantes, y que
en lugar de haber recibido un beneficio, so pretexto que lo hacíamos porque los amábamos o porque los amamos, vamos a terminar viendo cómo sufren descalabros en la vida por esa falta de autocontrol. Todo pues lo que se requiere para tener un carácter sólido y una fuerza firme es el que enfrentemos, los ayudemos a enfrentar poco a poco a ellos mismos sus problemas, el que les restringamos muchas de las cosas que solicitan. Hay que hacerlos que aprendan a apreciarlas, pero logrando muchas de ellas con esfuerzo propio. De otra manera, carecer de un carácter firme para enfrentar las cosas de la vida equivale a que se carezca, por ejemplo, de fuerza muscular. Alguien que tiene atrofiados sus músculos es un minusválido y no puede controlar sus extremidades y valerse por sí mismo. Una persona sin fuerza de voluntad y fortaleza moral no puede controlar sus impulsos. Perdón. O sea que a nivel moral es un minusválido, siempre sujeto y esclavo a sus apetitos, y va a vivir su vida sin duda a merced de ellos, si así fue inculcado, si así fue formado desde pequeño. Nada en exceso, pues todo en moderación. En el justo medio está lo que es conveniente. Por cartas de más o por cartas de menos, a veces quedamos o escasos o en exceso. El justo medio, la moderación es lo conveniente. La capacidad de moderarnos se conoce como la virtud de la templanza. Y esta templanza es resultado directo de ejercer la fuerza de voluntad. Aunque yo desee mucho algo, si soy capaz de decir no en un acto libre, significa pues de que no soy no libre, porque yo manejo mi vida, no me manejan los instintos, no me manejan los placeres. Entonces en la moderación está la diferencia entre el uso y el abuso del placer. Y hablando de placer, yo creo que entendemos bien que lejos de ser placentero, es desagradable darnos cuenta que nuestros impulsos, nuestras reacciones y nuestros instintos son los que nos arrastran y nos someten a los excesos. Y esto termina quitándonos el gozo que dan el obtener o disfrutar de las cosas, pero en forma moderada. Algo que puede ser una experiencia exquisita, cuando se abusa por razón del placer, esto hace que ya pierda el interés y terminamos haciendo que ya no nos interese la vida, sino el placer en particular al que nos apegamos, el cual deja pues de ser ya algo, como dije, placentero para convertirse hasta en una forma que nos hace escapar de la vida, nos hace que perdamos piso y perdamos la realidad de la vida. Cuando alguien va por los vicios del juego, del vino, de las drogas,
de cualquier otra cosa, sin duda que es una persona que nunca supo decir no. Y ahora está respondiendo a los reclamos irascibles, concupiscibles, precisamente por eso. Porque no supo poner freno desde pequeño. Así de trascendente, pues, es el que les enseñemos a los hijos a tener autocontrol en su vida. Acuérdense que la esencia del placer está en que es una experiencia limitada y única. Ya cuando se vuelve constante deja de ser especial. Yo recuerdo que había por ahí algún spot, algún anuncio en la televisión donde salía un actor muy conocido, concretamente el Anthony Quinn, y decía, pues si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Porque son únicas, porque son raras, por eso las apreciamos más. Decía, cuanto más nos cuesta algo, más lo apreciamos. Uno de los medios más seguros que nos puede echar a perder el placer es que nosotros lo tomemos ya como algo permanente. Ahí ya pierde su atractivo, ya deja de ser único, limitado y especial. Se vuelve común. Sin embargo, esto es lo que trata, si se fijan, de inculcarnos todo ese aparato publicitario de la sociedad actual de consumo, que nos presiona a adquirir lo que nos ofrece bajo la promesa de que nos va a hacer felices. Y los padres hacemos eco a esta venta que nos hacen cuando vivimos pues empeñados en darle gusto a los hijos en la mayor parte de lo que ellos desean. Por eso seguido vemos niños que parecen llenos de hastío, de insatisfacción, caprichosos y molestos consigo mismo, como que le han perdido sabor a la vida. O sea, están saturados de excesos. Qué bien el título que les ponen, niños de la opulencia, niños que reciben todo y creen merecerlo todo y no quieren privarse de nada, no saben privarse, no se les ha enseñado a privarse de nada y en consecuencia, pues ellos siempre van a estar reclamando para sí lo que piensan que son merecedores y ven a los padres como un instrumento únicamente de proveeduría, y llegar a esa condición es lo que hace que se pierda el amor en la familia. No te aprecian ya como un padre, como una madre, sino como el medio que tienen ellos a su alcance para que se les complazca en todo lo que se les ocurre. Y esto es perder las raíces de la armonía familiar. Estamos viendo las consecuencias de cuando les damos a los hijos demasiado, cuando siempre les decimos sí a todo lo que nos solicitan, haciendo que ellos no lleguen a desarrollar el autocontrol que tan necesario les es en la vida. Cuando se da paso pues a todas las cosas que ellos desean y se les están cumpliendo, dijimos, se vuelven caprichosos y no saben resistirse porque nunca se han privado de nada a las exigencias que ya no de niños sino de adolescentes, de jóvenes y en la vida madura les vienen. Y hablo de tentaciones, hablo de vicios y hablo de todas esas cosas que luego los llevan a ser esclavos y dependientes por razón de esos excesos, por razón de esa falta de autocontrol.
Y decía que cuando se abusa del placer, esta pues deja de ser algo que hace más amable la vida y se convierte en algo común, pero peor aún, en algo que por querernos complacer mucho en él, a lo mejor quedamos atrapados y nos fugamos haciéndolo centro de nuestra existencia. Vivimos para él. Nosotros de la misma manera que las plantas, acuérdense las plantas, cómo retoñan con más fuerza y dan mejores frutos cuando se les poda. O sea, las privaciones y las contrariedades de la vida hacen posible que los niños recapaciten y que florezcan en ellos virtudes que los hacen más humanos. Aprenden a lidiar con los contratiempos y las frustraciones, hasta controlar sus reacciones y regir su vida por valores superiores y no meramente por impulsos o por instintos animales. Aquí quisiera recordar que en filosofía se define al hombre como un animal, pero animal racional, dotado de alma y de cuerpo. Por ser racionales, ya nos diferenciamos de los demás animales. No solo vemos como ellos, sino que observamos y más aún contemplamos. Ver, cualquiera que tenga ojos ve, un perro, un gato, cualquiera que tenga ojos ve. Nosotros no solo vemos, sino observamos por qué está esto aquí, por qué esto está allá, y por qué no se puede modificar esto, etcétera. Ya se hacen juicios humanos a base de ese discurso del intelecto, de la inteligencia. Y cuando decía también, el contemplar todavía es algo en el humano más alto. Si yo veo a una persona, digo, esta es una mujer, ahí estoy viendo. Pero si contemplo, a lo mejor digo, esta es una mujer, pero a juzgar cómo viste, cómo se comporta, es una mujer que vive, que comercia con el pecado. Ahí estoy observando, pero si contemplo, entonces ya veo con esa parte alta del alma, con los ojos del Espíritu Santo, y digo, esta es una hija de Dios, necesitada de apoyo, necesitada de ayuda. Entonces, cuando el hombre renuncia a su razón, se baja abajo de los animales. Si se fijan, por ejemplo, los machos de las especies animales exacerban sus capacidades sexuales, sus instintos reproductivos, cuando la hembra anda en calor, cuando está en su etapa de reproducción. Pero pasa este momento y se aquieta el macho, ni parece siquiera que hubiera diferencia de sexos en ellos. Mientras que el racional, cuando da paso a sus instintos, cuando el hombre da paso a sus instintos, se abaja. Abajo de los animales, decía, porque el fornicario no tiene descanso. Día y noche anda en busca del pecado. Por eso decía que con las privaciones y con contrariedades es cuando hacemos que las virtudes crezcan en los humanos. El aprender a lidiar con los contratiempos, con las frustraciones, nos ayudan a que la vida la podamos regir
con valores superiores y no meramente por impulsos o por instintos animales. Y cuando ya hemos estado formando a los hijos de esta manera, quiere decir que ya no hay forma de rectificar. Siempre hay forma de enmendar caminos. O sea que un hijo siempre, cuando está en edad de que se accese a él, siempre es susceptible que modifique algunas actitudes si nosotros lo enseñamos. Miren algunas de las actitudes que podemos asumir los padres para compensar o rectificar si les hemos educado en los excesos. Pueden ser estas. Empezar por asignarles, por ejemplo, a los niños tareas y responsabilidades en la casa y con la exigencia escrita de que cumplan lo que se les está pidiendo. Esto no solo ayuda a que aprendan a ser responsables ante la familia, sino a que se sientan que contribuyen al bienestar del hogar, y de esa manera ellos mismos empiezan a autovalorar. Va a crecer su estima porque se van a dar cuenta que son miembros valiosos de su grupo familiar. Otra cosa que se puede hacer para reenmendar caminos cuando les hemos dado un exceso es darles en lo sucesivo, no darles nada que no merezcan. Las cosas que nos llegan fácilmente, decía hace rato, no las apreciamos. No se cuidan y tampoco se disfrutan. Los niños deben ganar las cosas y los privilegios que quieren o que ambicionan y luchar con su esfuerzo para merecerlas. O sea, no dárselas gratis, porque ese es el problema exactamente del que queremos salir. Ahora hay que reeducarlos, dándoles solamente aquello a lo que ellos se hacen merecedores. Otra actitud que debemos asumir con ellos: no tolerar ni ceder a sus groserías. Ahí las pataletas, el llanto y todos esos comportamientos que asumen para manipularnos y así obtener lo que piden, no se los deberemos tolerar, porque si no se van a acostumbrar a que, asumiendo estas actitudes, logran de sus padres siempre lo que quieren y van a seguir haciéndolo en la vida cada vez que no se les complazca. Entonces, no tolerar ni ceder ante estas expresiones con que quieren manipularnos, cambiar esas actitudes. Otra actitud que debemos asumir para reenmendar caminos cuando los hemos estando mal educando: exigirles que concluyan todo lo que comienzan. Esto hace que comprendan la importancia de respetar los compromisos que se adquieren y se les ayuda a fomentar la perseverancia para obtener lo que se proponen, a pesar de las dificultades y problemas que les surjan en el camino. O sea, cuando se acuerda con ellos, vas a hacer esta actividad, no les quites el compromiso. Hay que exigirle que terminen siempre lo que empiezan, que no piquen aquí y allá, sino que terminen las cosas. También no reprocharles, ¿verdad?, cuando las cosas les salen mal, ni meternos en este otro problema
o forma de conducirnos equivocada, de rectificarla nosotros por ellos. Las fallas y los errores a ellos les sirven para aprender. Pero bueno, hay que entender sus capacidades, hay que vernos, ponernos en sus zapatos. Los problemas que para nosotros son fáciles, para ellos debe ser un grande problema. Hay que estimularlos para que sigan adelante, hay que animarlos para que se sigan esforzando hasta terminar, pero nunca sustituirlos haciéndolo nosotros por ellos, ni echarles tampoco reproches excesivos, ¿verdad? No, acuérdense, se obtiene o se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel. Para formar un hijo hay que formarlo en el amor, y esta es una forma de manifestarles amor y respeto. Una actitud también que se debe asumir para ayudarles a crecer y corregir los hierros en esa educación cuando se les ha dado un exceso es permitirles que enfrenten las consecuencias de sus actos. Cuando hacen malas cosas, pues ¿cómo los vas a premiar? Pero cuando las hagan bien, pues claro que el reconocimiento es elemental para que ellos se sientan estimulados a seguirlos haciendo. El autocontrol y la responsabilidad se aprenden únicamente cuando se tiene que pagar personalmente por las decisiones o acciones que tomamos nosotros con acierto o desacierto, o sea, asumiendo las consecuencias de lo que hacemos. Entonces es cuando se madura y hay autocontrol y responsabilidad. Otra actitud, hacerles pagar con sus propios esfuerzos todo lo que dañen o pierdan. Poco se cuidan las cosas que nada nos cuestan. Y ahora tú se las podrás resolver. Pero, ¿y en la vida si se vuelve una persona desaprensiva, desordenada? Porque siempre se le solapó o se le permitió que no se esforzara por cuidar las cosas que hacía. Bueno, pues va a tener poco cuidado en seguir preservando las cosas, ya que sabe que nunca le han costado, pero ahora sí le van a costar. Y es cuando empieza a ser para ellos mortificante el no haber formado un autocontrol. También hay que darles menos cosas de las que quieren: juguetes, paseos, golosinas, etcétera. Y muchas más de las que necesitan. O sea, una cosa es lo que ellos quieren y otras cosas es lo que necesitan. ¿Qué es lo que necesitan? Amor, disciplina, responsabilidades y muchos buenos hábitos de educación, de alimentación, etcétera. También hay que tratar de darles a los hijos más tiempo que cosas. Cuando buscamos compensar nuestra ausencia con regalos y dinero, así sean cosas pequeñas, pues estamos distorsionando en su mente los auténticos valores. Hay que dejarles claro que el dinero y los bienes materiales son solo un recurso, pero que el amor es algo que no se puede comprar. Y cuando ellos tienen bien claro esto y ven que dejas de comprarles lo que caprichosamente te piden, pero que los besas, los acaricias y estás pendiente de atender otras cosas que sí necesitan, entonces ellos ahí maduran
y se educan en forma correcta. Saben que hay cosas que son superfluas y esas se las evitas porque les hacen mal los excesos, pero que les das lo que sí necesitan y que ellos además agradecen porque no hay nada que sustituya una buena expresión de amor. Pues ya casi para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, vamos recordando aquel dicho que oímos tan repetidamente, que a los hijos no hay que darles el pescado, sino enseñarlos a pescar. O sea, no es preparar el camino para los hijos, sino preparar a los hijos para el camino, promoviendo pues en ellos el desarrollo de las cualidades que les permitan recorrer a lo del camino de la vida sin tropiezos. Estamos en un valle de lágrimas, los problemas son inevitables, pero si les enseñamos a ser gente madura, van a sufrir menos en la vida y nos lo van a agradecer por siempre. Llegamos pues al final del programa. Yo pienso que en la medida que nosotros amemos a los hijos, vamos a entender que no es el darle todo lo que quieran, sino lo que necesitan. Lo que ellos quieren a veces son cosas superfluas, son fruto de caprichos y a veces no les damos lo que sí necesitan: amor, comprensión, formación, responsabilidades. Que tengan buena tarde y sigan fomentando y cultivando esa hermosa relación de familia.